clase es día del examen, ¿ok? Entonces, nos quedamos la clase pasada viendo algunos de los patrones que modifican la herencia. Entre estos patrones estaba la codominancia y la dominancia intermedia. Entonces, para continuar con esos factores, vamos a ver a las epistasias. ¿Quién me puede decir qué es una epistasia o epistasis? Bueno, yo leí que es cuando un gen suprime a otro gen. Ajá. Y entonces, si lo suprime, ¿qué es lo que pasa? Pues Ya no se expresa. Exacto, ¿ok? No se expresa. Y si no se expresa, entonces no vamos a estar viendo la característica. El ejemplo más común de esto es el albinismo, ¿ok? Ahí se les quedó la tarea. Luego, dentro de otros factores que lo modifican, tenemos el pleiotropismo. El pleiotropismo, lo que está pasando es que va a haber un gen el cual puede afectar muchas cosas. Y eso de que afecte muchas cosas significa que vamos a tener muchas características que se van a estar mostrando o muchos efectos en dado caso de que el gen sea específico para una enfermedad. Entonces, la misma palabra pleiotropismo se va a dividir en pleio, que es muchos, y tropic efectos. ¿Ok? Ejemplos de esto. Y aquí es donde vamos a empezar la tarea para la siguiente semana, que en parte es su examen. De las enfermedades que vamos a tomar ahorita en en los ejemplos de cada una de de los, pues sí, factores que vamos a ver, lo que tienen que poner es en mapa mental, o así como lo tengo aquí en cuadros, la prevalencia de la enfermedad, el tipo de herencia, la edad de aparición, los genes afectados, las manifestaciones o bien signos y síntomas, y la prueba genética para detectarlo con el pronóstico. ¿Ok? Entonces, ejemplos de pleiotropismo. Se van a enfocar solamente en tres. ¿Cuáles son estos tres? Número uno, anemia falciforme. Número dos, el síndrome de Bardet-Biedl. Y número tres, el síndrome de Marfan. ¿Ok? ¿Dudas con lo que tienen que hacer, chicos? Doctora, entonces cada uno de las que marcó ahorita, pues sería lo que se le va a hacer en su prevalencia, tipo de herencia y todo eso. Así es. Ok, gracias. ¿Mm? Ok, entonces, en este caso, estos son los ejemplos para el pleiotropismo. Si seguimos
No se quita eso. Ok. Si seguimos hablando de algunos otros factores que van a hacer que no se cumpla la herencia o que haya alguna alteración en la herencia, lo siguiente que vamos a ver es la penetrancia. ¿Qué sucede con la penetrancia? La penetrancia es qué tanto se va a estar expresando una mutación. Entonces, esta se va a calcular. ¿Y cómo la vamos a calcular? Muy sencillo. De una enfermedad, lo que vamos a hacer es contar simplemente el número de individuos que tengan la manifestación clínica, es decir, que se les esté viendo la enfermedad como tal. Y vamos a contar al número de individuos que se tienen con esa mutación, ¿ok? Es decir, que no necesariamente tengan la manifestación, que no lo tengan el fenotipo, que tengan el genotipo, la mutación dentro de sus genes. Vamos a dividirlo, lo multiplicamos por 100 y ese es el porcentaje de penetrancia. Tenemos dos tipos de penetrancia completa y penetrancia incompleta. La completa es porque al momento de hacer la división y lo multiplicamos por 100 nos va a dar simplemente un 100%. La penetrancia incompleta es porque el número que nos va a dar es menor a 100. Por lo tanto, el porcentaje es menor a 100. Ahí está. Es menor a 100. Entonces, penetrancia completa, penetrancia incompleta. ¿Esto qué puede pasar? Esto forzosamente tiene que ser en patologías que son autosómicas dominantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las autosómicas, en este caso, sí vamos a tener que ver la mutación. Por eso es que hablamos de penetrancia. En dado caso de que no veamos el fenotipo, entonces estamos hablando de que son portadores y eso tiene que ser en las recesivas. Entonces, aquí lo vamos a ver en las autosómicas dominantes y va a depender del número de personas que tengan la expresión. ¿Ok? ¿Dudas con la penetrancia, chicos? No, doctora. Ok. Lo siguiente es la expresividad variable. La expresividad variable, lo que está pasando simplemente es qué tanto va a afectar la enfermedad. Expresividad no es lo mismo que penetrancia. En este caso, expresividad va a ser como la gravedad, ¿ok? Si la enfermedad es muy grave, entonces la expresividad es grave. Si no afecta tanto, entonces es leve. Y tenemos también moderado, ¿ok? Entonces, muchas veces suelen confundir la parte de expresividad con la parte de penetrancia, pero no. En este caso, expresividad va a ser con respecto a la gravedad de la enfermedad. Otra de las cosas que va a presentar una alteración va a ser la mutación de novo. Mutación de novo, si no me equivoco, ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, mutación de novo va a ser cuando los padres no tienen enfermedades, no tienen ninguna mutación y en el momento en el que se da la fertilización, en ese momento es cuando va a presentarse una mutación. Ya sea que sea una mutación de novo desde los gametos o bien tenemos la mutación de novo denominada mosaicismo. ¿Qué sucede con el mosaicismo? Cuando se da la fecundación, lo que va a pasar es que simplemente se van a unir óvulo y espermatozoide, forman el cigoto y este se empieza a dividir. Conforme se va dividiendo, se van separando cada una de las estirpes celulares para poder formar el resto de las células o los tejidos. Entonces, si la mutación se da en una de las estirpes y a partir de aquí se genera esa enfermedad,
Lo que va a pasar es que para el resto de células que se dividan de esta, para todo lo que salga de esta misma, entonces va a tener mutación. Pero si el resto de células está sana, entonces el resto de células que se dividan de estas otras sanas van a seguir sanas. Por lo tanto, cuando vaya creciendo la persona, poco a poco va a estar manifestando la enfermedad cuando estas de aquí, que son las de la mutación, se dividan. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Ok. El ejemplo de este es el síndrome de Proteus. ¿Qué sucede con este síndrome? Como les decía, en este caso va a haber una alteración en las células, en células específicas, por lo tanto el síndrome de Proteus se caracteriza por un crecimiento excesivo, ¿ok? Específico en una parte del cuerpo. No va a ser un crecimiento en todo, no. Va a ser un crecimiento asimétrico porque no todas las células van a estar dañadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme el recién nacido nace y poco a poco va creciendo, cada que sus tejidos o sus tejidos vayan creciendo también, se vayan multiplicando, entonces va a empezar a tener síntomas. Y como podemos ver en la foto, poco a poco los sitios donde haya células afectadas con esa mutación van a crecer con mutación. ¿Ok? Mientras que si no hay células afectadas en el resto del cuerpo puede crecer normal. Bueno, aquí en el síndrome de Proteus, la mutación se da en el AKT1. ¿Y qué es o cómo lo podemos identificar? Muy simple. 3 características principales, que es la distribución en mosaico, que no está en todo el cuerpo, sino que el cuerpo crece desigual. Número 2, ocurrencia esporádica, es decir, es una mutación de novo. Nadie en la familia la ha tenido. Esos bebés son los primeros. Y 3, el curso es progresivo. ¿Por qué? Porque mientras las células se vayan multiplicando, se vayan dividiendo, entonces esas células van a estar transmitiendo o van a estar heredando la mutación. Por lo tanto, cuando el bebé no tiene este desarrollo del tejido, no tiene tanta enfermedad o no tiene tantas manifestaciones de esta. Pero mientras más va creciendo y mientras el tejido va creciendo también, hay un crecimiento excesivo. ¿Ok? Cambiamos a la siguiente, al siguiente factor que puede modificar la herencia, que en este caso es la impronta genómica. La impronta genómica simplemente es que va a haber alguna alteración epigenómica. Acuérdense que cuando hablamos de genoma es porque estamos hablando del genoma completo, no de un gen específico, sino del genoma completo. Y cuando por una o X razón hay algo epigenético que haga que no se exprese todo ese alelo, entonces no se va, o bueno, vamos a tener una supresión. Esta supresión puede ser a nivel completo del cromosoma. No es que haya alguna alteración en el cromosoma, no hay alteración en los genes, hay alteración epigenómica. O bien puede alterar a un solo gen. ¿Ok? ¿Qué sucede? Por lo regular, hablábamos dentro de la epigenómica de la metilación del DNA. Si por medio de esta metilación estoy suprimiendo al sitio de reconocimiento de un gen, que aquí por ejemplo está el IGF-2, entonces lo que va a pasar es que puede empezar a reconocerlo desde otro lado. Y entonces, en lugar de transcribir todo el gen desde aquí hasta el final, lo
transcribe de manera inexacta y entonces la proteína no aparece completa. Y si no aparece completa, entonces no puede estarse expresando. Ejemplos de esto tenemos el síndrome de Prader-Willi, que ojo, también tienen que sacar la tarea de este. El síndrome de Beckwith-Wiedemann. Y hasta ahí. Y por último, la última que venía en el examen, la disomía uniparental. El último factor que puede modificar a las herencias autosómicas. ¿Qué sucede con una disomía uniparental? Si nosotros, que hemos estado evaluando, aquí le corté el nombre, ok. Si nosotros hablamos de herencia, lo que sabemos es que cuando la célula se divide, va a tomar la mitad de cromosomas paternos y la mitad de cromosomas maternos. Entonces, de estos cromosomas vamos a tener 2 siempre, ¿ok? Y tenemos estas combinaciones, ya sea que este azul se combine con este azul o este azul se combine con este verde o el morado se combine con el azul o bien el morado se combine con el verde, ¿ok? Eso fue la herencia mendeliana, lo que hemos estudiado desde la clase pasada. Esto es lo normal. Cuando hablamos de una disomía, lo que va a pasar es que no se van a combinar estos con estos. Lo que está pasando es que cromosomas, ya sea paternos o maternos, van a pasarse directamente a la célula hija. ¿Cómo puede suceder esto? Dentro de las disomías tenemos 2 formas. Las vamos a llamar disomía uniparental. Si es paterna es porque son los 2 cromosomas paternos, o si es materna es porque son los 2 cromosomas maternos. Y la vamos a clasificar en heterodisomía o isodisomía. ¿Qué sucede en estas dos? Si es heterodisomía, simplemente ambos cromosomas del padre se van a duplicar y van a pasar a la célula hija. Tengo 2 cromosomas, uno que viene en este caso de la abuela y otro que viene del abuelo. Ambos cromosomas pasan exactamente igual. Y entonces toda la célula hija va a tener esto. Se le denomina heterodisomía. En cambio, si hablo de una isodisomía, lo que pasa aquí es lo siguiente. Ya sea que baje un solo cromosoma, ya sea del padre o de la madre, o bien del abuelo o de la abuela, baja uno solo y como la célula forzosamente debe de tener 2 cromosomas, lo que hace es duplicarlo. Perdón. Lo que hace es duplicarlo y al duplicar tenemos 2 cromosomas exactamente con la misma información, ¿ok? Ya sea 2 cromosomas del abuelo o 2 cromosomas de la abuela. ¿Dudas con esta parte de aquí, chicos? Todo bien, doctora. Ok. Entonces, hasta aquí llegaríamos con el examen de la siguiente semana, ¿ok? La siguiente semana ya no nos estaríamos conectando en Zoom. ¿Por qué? Porque el examen, acuérdense, yo lo que uso es la plataforma Teams. Entonces, ¿qué va a pasar? Creo que no lo tengo aquí. Ok. Lo que va a pasar
Esto no. Eso tampoco. Estas son sus tareas. Este es el drive. Ok. Ustedes son 8 p.m. 11. Ok. Lo que va a pasar es que aquí en la carpeta de Drive les voy a subir las presentaciones, ¿ok? Para que ustedes puedan estudiar. Y ojo, las tareas, para que sea también más fácil para ustedes, las van a hacer en equipo, ¿ok? Ahorita formo los equipos. Son 3 de aquí y 2 de acá. Ok. Formo los equipos, reparto los temas y entonces el mapa que hagan de aquí lo tienen que subir al Drive, ¿ok? A este Drive. ¿Por qué? Porque en base a esos mapas que ustedes hagan, van a ser las preguntas que van a salir en el examen. Por lo regular me enfoco a la parte de genes y a la parte de las manifestaciones de las enfermedades, ¿ok? ¿Dudas con eso? Creo que no, doctora. ¿Todos serían los 5 mapas o sería una enfermedad por equipo? Una enfermedad por equipo y aquí en la carpeta tiene que haber 5 mapas, ¿ok? Ok, gracias. Ojo, para el miércoles, chicos. Y entonces, doctor, el examen sería sobre eso que hagamos. O sea, el examen... Bueno, aquí no lo tengo. El examen lo que va a hacer va a incluir desde la primer clase, que vimos toda la parte del DNA, toda la parte de la transcripción, la traducción. Viene la parte de herencias mendelianas, cuáles son las autosómicas dominantes, cuáles son las autosómicas recesivas y los factores que modifican la herencia, ¿ok? Todo, desde lo que vimos la clase pasada de la codominancia y la dominancia intermedia, hasta todas las que vimos el día de hoy. Y dentro de esa parte de factores que modifican la herencia, van a venir las enfermedades, ¿ok? Esas preguntas de las enfermedades las hago directamente de la información que ustedes tienen en los mapas. Por eso es que tienen que estar para el miércoles. Y por lo regular incluyen los genes, por lo tanto ya sé qué genes van a poner. E incluyen las manifestaciones o signos y síntomas, por lo tanto ya sé qué cosas van a poner. Perfecto. ¿Y cómo sabremos los equipos, doctora? Ahorita los voy a hacer yo. Genial. ¿Alguna otra duda antes de que haga los equipos? Creo que ya no, doctora. Ok. Entonces quedamos 5 mapas. Listo. Les mandé una invitación para ingresar a salas, bueno, salas más pequeñas. Tienen que unirse a esa sala y entonces ahí van a estar en el equipo que les corresponde. Listo, ya puedes ingresar.
Ok, chicos, ¿por qué no se han unido a su sala? A mí me regresó a esta. Acepté la invitación y me regresó aquí. Igual, sí, doctora. Igual. Mm. A ver, chicos, una vez que ya se meten, no se vuelvan a regresar a la sala principal. Eric, ¿en qué sala estabas? Estaba en el 4. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Nos tocó trabajar juntos. Vas a tener que venirte hasta acá. Sí, mi pedo, yo no trabajo en línea, yo trabajo en puro presencial. Como 2 horas máximo. Bueno, para mí ya no es tanto porque estoy acostumbrado. Pero sí, a los hospice, por ejemplo, a Cuauti, sí me hago como 3 horas, 15 minutos.